El ser humano, en sus diversas actividades diarias, está expuesto a una serie de riesgos medioambientales que pueden materializarse en forma de enfermedad o accidente, llegando incluso a producir la muerte. En el mundo laboral nos encontramos también con riesgos para la salud debido a la presencia de contaminantes ambientales en numerosos puestos de trabajo. Como consecuencia de una exposición repetida, se pueden producir daños conocidos como enfermedades profesionales. Conocer y controlar los niveles existentes en el ambiente y los admisibles por el organismo humano permite que se reduzca el riesgo para la salud del trabajador. La higiene industrial es la técnica que se ocupa del estudio de las relaciones entre los contaminantes ambientales y el organismo humano, con el objeto de prevenir las enfermedades profesionales. En los lugares de trabajo podemos encontrarnos contaminantes químicos como son los gases, vapores, humos y polvo, contaminantes biológicos como virus, bacterias y hongos, y contaminantes físicos, ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones. Veamos cuáles son las principales vías de entrada de los contaminantes químicos y biológicos en el organismo humano. La vía respiratoria es la más importante. Comprende todo el sistema respiratorio, es decir, nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Los contaminantes penetran por esta vía junto con el aire que respiramos y pueden causar su efecto perjudicial en el propio sistema respiratorio o en cualquier otro órgano, ya que al llegar a los alvéolos pulmonares pasan a la sangre y pueden alcanzar cualquier parte del organismo. La segunda vía de entrada de contaminantes en orden de importancia es la vía dérmica, que comprende toda la superficie de la piel que envuelve nuestro cuerpo. Los contaminantes pueden penetrar en el organismo atravesando la piel y con mayor facilidad a través de posibles heridas, directamente o transportados por otras sustancias. Los contaminantes que se ingieren con la comida o que son deglutidos con las mucosas de las vías respiratorias pasan por la boca, esófago, estómago e intestinos y desde aquí a la sangre y al resto del organismo. Esta es la vía digestiva. Como vía de entrada de contaminantes al organismo es poco frecuente en situaciones normales de trabajo, pero puede ser importante si no se presta atención a los hábitos higiénicos personales. Para determinar hasta qué punto es posible trabajar en un ambiente sin que exista riesgo de contraer una enfermedad, es preciso conocer la cantidad de contaminante existente. La medida puede hacerse utilizando instrumentos que de forma directa indican la cantidad de contaminante en el aire, pero es más frecuente utilizar los sistemas de toma de muestras del aire y realizar su análisis posterior. Este procedimiento es de tipo personal, de forma que el aire muestreado se corresponde con el que respira el trabajador. La comparación del resultado de la medición con los límites establecidos para los contaminantes, teniendo en cuenta el tiempo diario de exposición, indicará la necesidad de aplicar acciones preventivas para evitar los riesgos de enfermedad. Para evitar los riesgos hay que mantener la cantidad de contaminante en el lugar de trabajo al nivel más bajo posible. Para ello se pueden implantar una o varias de las siguientes acciones. Sustituir las sustancias utilizadas por otras menos nocivas. Aislar el proceso que produce la contaminación. Impedir la dispersión de los contaminantes en el ambiente con sistemas de extracción localizada.
Una buena ventilación es una condición obligada en cualquier local de trabajo. Mantener los puestos de trabajo limpios y ordenados es sin duda una condición imprescindible para lograr un ambiente de trabajo sin contaminación. En los casos que estas acciones no sean suficientes para evitar los riesgos, se debe recurrir a los equipos de protección individual. Es necesario lavarse bien las manos antes de comer. No comer ni tener comida en los puestos de trabajo. En algunos casos es preciso incluso cambiarse de ropa antes de ingerir alimentos. Pero además de las acciones de tipo técnico que acabamos de mencionar, es preciso implantar siempre medidas de tipo administrativo, como son realizar los trabajos siguiendo un procedimiento previamente establecido que tenga en cuenta las medidas de seguridad, formar e informar a los trabajadores de los posibles riesgos y de la forma de evitarlos para que puedan actuar correctamente. El ruido es uno de los factores más molestos e irritantes para todos los habitantes de una ciudad. Pero ¿hemos pensado qué ocurre en el individuo que está expuesto cada día a un alto nivel de ruido en su puesto de trabajo? El ruido excesivo causa en el ser humano un trauma auditivo, manifestándose en forma de sordera progresiva que puede llegar a ser total. Para estimar el riesgo de que con el tiempo se desarrolle una sordera, se utiliza el nivel de ruido diario equivalente, que tiene en cuenta la intensidad del ruido y el tiempo diario de exposición. Se expresa en decibelios A. La medición de la intensidad del ruido se puede realizar con instrumentos de medida directa o con dosímetros personales que se colocan sobre el trabajador. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el riesgo de daño al sistema auditivo. Por eso, las medidas preventivas adquieren mayor importancia cuanto mayor es ese nivel. A partir de 80 decibelios A, es obligatorio adoptar medidas de prevención. Y estas medidas deben ser más estrictas si el nivel supera el valor de 90 decibelios A. Tener en los lugares de trabajo un nivel de ruido lo más bajo posible es sin duda la mejor medida preventiva. Para ello es fundamental un buen mantenimiento de máquinas e instalaciones. La mejora de los lugares de trabajo en cuanto a la exposición a ruido se puede conseguir modificando en lo posible las máquinas y útiles de trabajo con el fin de que emitan menos ruido, aislando las máquinas ruidosas en cabinas insonorizadas, separando los lugares de trabajo de las zonas ruidosas. Cuando no es posible técnicamente reducir el nivel sonoro, se debe recurrir a la protección individual. Las protecciones individuales frente al ruido pueden ser auriculares o tapones. Los auriculares aíslan totalmente el sistema auditivo, mientras que los tapones están constituidos por materiales blandos que se adaptan al conducto auditivo. La disminución del tiempo diario de exposición al ruido es una medida tan efectiva como la disminución de su intensidad. Así, la disminución del tiempo de exposición a la mitad es equivalente a una disminución de la intensidad del ruido de 3 decibelios A. La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos y la forma de evitarlos son elementos preventivos de la mayor importancia.
Prácticamente todas las máquinas y herramientas productoras de ruido generan vibraciones que pueden causar trastornos neurológicos, vasculares y daños en huesos y articulaciones. También se producen vibraciones por el mal estado de las máquinas y herramientas debidos a holguras y desgaste de cojinetes. Las vibraciones pueden afectar al trabajador de forma global, cuando todo el cuerpo está expuesto, o de forma localizada al manejar una determinada herramienta. Para evaluar la posible peligrosidad de las vibraciones es necesario conocer tanto su nivel de aceleración como las frecuencias predominantes. Los equipos diseñados para evaluar la exposición a vibraciones deben ser utilizados por personal especializado en su manejo. Para evitar o reducir los riesgos que generan las vibraciones, se deben tomar medidas que disminuyan la aceleración transmitida o bien disminuir el tiempo de exposición utilizando, siempre que sea posible, guantes y empuñaduras antivibratorios. La modificación de la masa y la rigidez de la estructura evita vibraciones en la fuente. En el caso de instalaciones fijas, se colocarán elementos aislantes y elásticos entre la fuente y el resto de la estructura. Los trabajadores deberán en todo momento tener conocimiento de los riesgos que genera el uso de las máquinas y herramientas vibrátiles a través de una adecuada formación e información, descartando al personal con patología laboral asociada. El exceso de calor constituye otro de los riesgos higiénicos importantes. El organismo humano produce continuamente calor y lo pierde mediante el intercambio con el medio ambiente para mantener la temperatura interna constante. En condiciones ambientales extremas existe el peligro de aparición del golpe de calor debido a un aumento incontrolado de la temperatura corporal. Estas situaciones se producen cuando la temperatura, la humedad y la energía radiante del medio ambiente impiden la eliminación del calor generado en nuestro cuerpo por una actividad muscular intensa. El estrés térmico ocasiona deshidrataciones, trastornos cardíacos y circulatorios que pueden llevar a la pérdida de conocimiento e incluso a la muerte por golpe de calor. Para evaluar el riesgo de estrés térmico, se miden la temperatura, la humedad y la radiación térmica del ambiente, teniendo en cuenta la actividad del trabajador y la duración de la exposición. El apantallamiento es la mejor defensa contra la radiación. Puede lograrse el mismo efecto disponiendo los puestos de trabajo en lugares alejados de los focos de calor y climatizados. Para trabajos que deban realizarse en condiciones extremas, se utilizan protecciones individuales que pueden ser trajes o pantallas antirradiación. Algunos trajes especiales llevan incorporados sistemas de acondicionamiento de aire, logrando así una temperatura aceptable para el individuo que lo utiliza. El procedimiento de trabajo en condiciones térmicas extremas tendrá en cuenta los periodos de descanso necesarios para que el organismo recupere el nivel térmico normal. Asimismo, con una buena ventilación o climatización, se consigue controlar la humedad y temperatura del aire. Para evitar las deshidrataciones, se debe facilitar que los trabajadores puedan beber agua con las debidas garantías de salubridad, debiendo además recibir información acerca de los peligros inherentes a sus tareas y la forma de evitarlos mediante una adecuada formación. Las radiaciones son energías electromagnéticas que se caracterizan por su frecuencia y longitud de onda. Tienen aplicación en diversas tareas y sectores: hornos, procesos de corte, soldadura, esterilización y medicina nuclear, entre otras.
Se dividen, atendiendo a su forma de interacción con la materia, en ionizantes y no ionizantes, pudiendo producir distintos efectos en el organismo, tales como quemaduras y destrucción celular, e incluso, a largo plazo, cáncer. Habrá que extremar las precauciones para evitar posibles fugas a través de puertas, juntas y rejillas, y se realizarán periódicamente mediciones en las zonas circundantes, con el fin de controlar la posible radiación accidental, manteniéndola por debajo de los límites permitidos para exposiciones continuas de 8 horas. Para evitar el acceso de forma accidental a zonas con riesgo evidente, se pueden colocar pantallas de vidrio con componentes metálicos. Dado que la densidad de potencia decrece con la distancia, una buena medida preventiva es alejar al trabajador de la zona de emisión. Una adecuada formación de los trabajadores contribuye a evitar los riesgos innecesarios. El objetivo de la higiene industrial es prevenir las enfermedades profesionales mediante el control de la exposición a contaminantes químicos, físicos o biológicos. Para ello, debemos efectuar el análisis de las condiciones de trabajo y de los contaminantes presentes, seguido de una evaluación que nos permita conocer los riesgos higiénicos y poder evitarlos. La evaluación periódica también es necesaria para tener la seguridad de que la exposición se mantiene a niveles aceptables. Medidas preventivas, tales como la realización de reconocimientos médicos previos y periódicos, la eliminación de los contaminantes del ambiente, su aislamiento, la protección colectiva e individual y una adecuada formación e información, siempre tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales para que nuestra salud no sea dañada a causa del trabajo que realizamos.